Hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar este precioso patito. Vean, aquí tiene su sombrerito de rana y lo pueden hacer como pueden ver en varios colores, queda súper precioso. Y bueno, este es un diseño vietnamita, si no me equivoco, o tailandés. Y pues quise hacerles el tutorial para que lo puedan realizar, ya que es muy precioso. Como pueden ver, queda un tamaño mediano. Ahorita lo vamos a medir. Ok, entonces mide unos 15 centímetros más o menos, desde los piecitos hasta la cabeza. Ok, ahí está. Entonces mide aproximadamente 15 centímetros, como para que se den una idea. Ok, y yo lo voy a estar realizando con la lana Milk Cotton, que es una lana que yo pido en AliExpress. Sí, pero ustedes lo pueden realizar con lana también, va a quedar súper hermoso, o también puede ser con hilo de algodón, pero considerando que les va a quedar un poco más pequeñito si es con hilo de algodón. Ok, entonces sin más vamos a empezar con los materiales. Miren chicas, yo voy a utilizar esta lana que es Milk Cotton, que yo lo pido en AliExpress. Ustedes pueden utilizar la que tengan, también pueden reemplazarla por lana. Acá les voy a mostrar, el grosor es muy similar. Ok, entonces pueden utilizar lana también si es que no tienen esta lana parecida. Un crochet de 3 milímetros, tijeras, aguja lanera, un marcador de puntos, ojitos de seguridad número 8, ok, para la carita, estos de acá, para la carita del número 8, y para los ojitos de la rana del número 5, ok. Estos son ojitos normales, que es los que se pegan, no son los de seguridad. Entonces para esta parte voy a utilizar estos de aquí, ok. Entonces la lana sí o sí necesitamos en color naranja. El cuerpito, que puede ser blanco, también puede ser un amarillo claro, también va a quedar súper bonito. Y el color de la capucha. Perdón, un poquito de silicón también, silicón caliente, de pistolita. Ok, entonces sin más, ahora sí vamos a empezar. Voy a iniciar por la cabecita haciendo un anillo mágico, ¿sí? El anillo mágico lo hago de esta manera. Paso el hilo por este dedo, por el índice, luego subo y hago una especie de X, ok. Lo sostengo, meto mi crochet, lo saco hacia afuera, hago un giro y hago una cadenita para asegurar. Entonces ahí ya tengo mi anillo mágico. Iniciamos con la vuelta número 1. Vamos a tejer dentro del anillo 8 puntos bajos. Saco hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ya tenemos los 8. Tomamos la hebra cortita y cerramos el anillo de esta manera. Ya tenemos cerrado el anillo, y para la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada espacio. Aquí está el primero, aquí está el primero, tejemos el primero y lo marcamos, ok. Utilizar un marcador aquí, utilizar este marcador para que puedan ver más o menos en qué lugar estoy de cada vuelta, ok. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces aquí mismo vamos a tejer otro punto bajo, lo que nos va a dar un aumento, ok. Ahí tenemos el primer aumento
y en el siguiente espacio vamos a tejer nuevamente 2 puntos bajos de esta manera. Aquí ya tenemos 4. Tenemos 6. 8. 16. Entonces ya tenemos los 8 aumentos, lo que nos daría 16 puntos. Ok, entonces para la vuelta número 3 retiramos el marcador y hacemos un punto bajo. Ok, ahí donde estaba el marcador hacemos un punto bajo, lo marcamos. Lo marcamos y en el siguiente espacio haremos 2 puntos bajos juntos para crear un aumento. ¿Okay? Entonces ahí hacemos 2 puntos bajos y en el siguiente espacio, que sería aquí, vamos a hacer un punto bajo nuevamente de esta manera, un punto bajo. Ahora nuevamente repetimos y hacemos un aumento. ¿Ok? Un punto bajo y en el siguiente espacio hacemos el aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Entonces ahí tenemos el aumento, nuevamente punto bajo, nuevamente aumento. Entonces esta secuencia se repite por 8 veces. ¿Okay? Y en total debemos tener 24 puntos en toda la vuelta. Cuando finalicemos nos deben salir 24 puntos. ¿Sí? Ok, entonces para la vuelta número 4 vamos a hacer solo puntos bajos. ¿Okay? Vamos a hacer punto en cada punto. Los puntos simples, sin aumentos ni disminuciones, para la ronda número 4. Ok, esta es la ronda de 24 puntos. Entonces vamos tejiendo. Entonces para la vuelta número 5 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento por 8 veces. ¿Okay? Acá tengo mi primer punto bajo, el que está marcado. El siguiente sería el número 2 y ahora en este tercer espacio vamos a hacer el aumento. ¿Okay? 2 puntos bajos juntos. Entonces ahí ya tengo el aumento. Esta pelucita por aquí lo voy a... Ya, entonces ahí ya tengo el aumento y ahora nuevamente vamos a repetir 2 puntos bajos simples, 1, 2 y en el siguiente espacio hacemos el aumento. Aumento nuevamente, 1, 2 y el aumento. Entonces esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta y al final debemos tener un total de 32 puntos bajos. Ok, entonces ya tenemos la vuelta lista. Voy a retirar mi marcador y vamos a empezar a realizar solamente puntos bajos. Ok, desde la vuelta 6, que sería esta que vamos a tejer, hasta la vuelta número 9 vamos a tejer solo puntos bajos. Ok, de la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer solamente puntos bajos, lo que serían 4 vueltas de 32 puntos cada vuelta. ¿Okay? Entonces vamos a tejer estas vueltas de aquí y nos vemos al final. No olviden siempre colocar su marcador. Ahora les doy un tip para que ya no estén retirando y sacando el marcador. Aquí en el puntito de aquí, como pueden ver aquí, voy a acercar ahí un poquito. Aquí lo voy a colocar.
Ok, entonces aquí lo voy a colocar el marcador para que pues no me estorbe y simplemente la siguiente vuelta voy tejiendo encima. Ok, entonces esta sería la vuelta número 6 y ahorita les muestro en la vuelta número 7 cómo es que seguiríamos tejiendo sin retirar nuestro marcador. Bien, entonces ya acá estoy finalizando la vuelta número 6. Voy al siguiente punto, continúo y este marcador simplemente lo bajo y continúo tejiendo. ¿Ven? Continúo tejiendo de esta manera. Continúo. Y como pueden ver ahí, aquí está el marcador de la vuelta número 6. Entonces acá termina la vuelta número 6 y aquí empezaría la vuelta número 7. ¿Ven? Esta es la 6, aquí sería la 7 y tejeríamos 2 vueltas más, 8 y 9. ¿Ven? Y esas serían las vueltas de altura que tenemos que realizar para luego empezar con la siguiente secuencia. ¿Ok? Entonces nos vemos al final. Bien, ahora ya terminé las vueltas de altura. Como pueden ver, aquí está el marcador, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 10. Para esta vuelta vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, una vez realizada la vuelta de 8 puntos bajos, vamos a realizar 4 aumentos. Ok, vamos a crear los cachetitos. Ahora vamos a tomar aquí, hacemos 2 puntos bajos juntos y ahí tenemos el primer aumento. Voy a acercar ahí un poquito. Primer aumento y ahora en el siguiente espacio nuevamente otro aumento. Ahí tenemos 2. En el siguiente espacio aquí tenemos 3 y en el último espacio para realizar los 4 aumentos. Entonces ahí ya tenemos los 4 aumentos. Ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. ¿Ok? 7 puntos bajos. Realizamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo los 7 puntos bajos. Vamos a realizar 4 aumentos nuevamente. Entonces aquí ya tengo el primero. En el siguiente espacio hago nuevamente 2 aumentos. En el siguiente espacio 3 aumentos y en el siguiente espacio 4. Entonces aquí ya tenemos 4 puntos y vamos a finalizar la vuelta con 9 puntos bajos. ¿Okay? Entonces hacemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Entonces aquí ya terminé la vuelta con 9 puntos bajos. Ahora voy a subir mi marcador aquí, ya subí mi marcador. Ahora vamos a realizar una vuelta de solo puntos bajos. ¿Okay? La vuelta número 11 van a ser solo puntos bajos y en esta vuelta debemos tener 40 puntos bajos. ¿Okay? Entonces continuamos punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones. Entonces continuamos aquí, ven, continuamos punto sobre punto,
hasta terminar toda la vuelta. Ok, amigas, y terminamos con la vuelta número 11. Ahora vamos a realizar la vuelta número 12 con la secuencia de 9 puntos bajos y un aumento. Ok, esto lo vamos a realizar por 4 veces para tener un total de 44 puntos bajos. Entonces acá ya voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora aquí hacemos el aumento. Entonces ahí ya tenemos el aumento, lo que vamos a repetir 3 veces más para tener un total de 44 puntos bajos. ¿Ven? Ok, amigas, ya terminé con la secuencia de 9 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a realizar la vuelta número 13. Ok, voy a subir aquí la marquita. Voy a subirla en la misma dirección. Ok, acá arriba. ¿Ven? Voy a subirla de esta manera. Ahora vamos a realizar la vuelta número 13, que van a ser solamente puntos bajos. Ok, entonces no voy a realizar ni aumentos ni disminuciones, solamente puntos bajos. Entonces nos vemos al final. Ok, solo puntos bajos. Ok, amigas, entonces ya terminé con la vuelta número 13. Ahora voy a realizar la vuelta número 14, que va a ser una secuencia de 9 puntos bajos y una disminución. Ok, esto lo vamos a repetir por 4 veces, lo que nos dará 40 puntos bajos en esta vuelta número 14. Entonces aquí ya voy 6 puntos, 3, no, voy 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces continuamos 2 más, 8, 9, y aquí vamos a hacer la disminución. Ok, entonces vamos a tomar esta hebra delantera, ok, son de los dos siguientes puntos, y vamos a cerrarla en una sola. ¿Ven? Ahí está ya la disminución. Ahí está la disminución. Nuevamente la secuencia de 9 puntos bajos. Aquí ya voy 3, 5, 9, y aquí, ¿ven? Hacemos la disminución. Ahí, la disminución invisible, ok, chicas. Ahí ya tenemos ahí 2 veces. Ahora voy a realizarlo 2 veces más y vamos a finalizar con la vuelta número 14. Ok, debemos tener 40 puntos bajos. Ok, ya terminamos con la vuelta número 14 con 40 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 15. Ok, y vamos a iniciar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora vamos a realizar 4 disminuciones. Ok, para marcar ahí súper bien los cachetitos, vamos a realizar las disminuciones. Entonces tomamos la hebra delantera de aquí y de la siguiente también y cerramos en una sola. Entonces ahí ya tengo una disminución. Nuevamente
Entonces ahí más o menos nos va quedando ya la cabecita de nuestro patito. Como pueden ver, ya se marcó bastante los cachetitos. Ahora ya finalizamos esta vuelta, la vuelta número 15, con 32 puntos bajos. Ok, ya hicimos 8 disminuciones, lo que nos va a dar 32 puntos bajos. Entonces vamos con la vuelta número 16, que será una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución, lo que nos darán 24 puntos bajos. Ok, entonces ahí voy 2 puntos bajos y una disminución. Ok, vamos a parar acá, chicas, para colocar los ojitos. Ok, entonces los ojitos los vamos a colocar en la vuelta. Déjenme ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a colocar los ojitos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces aquí más o menos, aquí en esta altura, voy a colocar mis ojitos de seguridad. O también puedes ubicar los aumentos, ven, del cachetito, que serían estos 4 aumentos: 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. ven, este sería el cuarto aumento. No sé si se puede ver ahí, creo que sí se ve. Este sería el cuarto aumento. Tenemos un espacio acá, 2, 3 aquí en el tercer espacio, o bueno, saltándonos 2 puntos, aquí vamos a colocar el ojito. ven, si es que se ubican mejor así. Ok, entonces voy a colocar el ojito. Ok, chicas, entonces ya le puse ahí los ojitos y vamos a continuar. Ok, entonces aquí ya hice la disminución y voy a repetir esta secuencia 7 veces más. Entonces aquí tengo 1, 2, 1, 2 y la secuencia de la disminución. Entonces voy a repetir esta secuencia en toda la vuelta y nos vemos al final. Ok, entonces voy a finalizar la vuelta. Aquí yo ya tengo 24 puntos bajos, ya realicé la vuelta número 16. Ok, ahora vamos a finalizar con la vuelta número 17 con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Ok, lo mismo que la anterior, pero se va a repetir por 6 veces, lo que nos va a dar 18 puntos bajos. Ok, nos van a dar en esta vuelta, cuando finalicemos, 18 puntos bajos y ahí cerramos ya la cabecita. Ok, entonces aquí ya terminé con la vuelta número 17. Ahora voy a dejar una hebra un poco larga para luego coserla con el cuerpo. Ok, muy larga ahí más o menos. Entonces voy a cortar aquí y voy a cerrar. Ok, ahí. Entonces retiro mi marquita y empiezo a rellenar. Ok, a mí me gusta que quede así bien gordito, pero esto va a depender de gustos. Okay. Entonces ahí, pero sí debes asegurarte de rellenar muy bien los cachetes. Okay. Entonces ahí voy rellenando.
Ok, vamos a empezar con el cuerpo y para eso vamos a realizar un anillo mágico. Ok, vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él vamos a tejer 6 puntos bajos. Ok, entonces nuevamente aquí, así, y lo aseguramos con la cadena y tejemos ahí 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí ya tenemos los 6 puntos bajos. Voy a acercar ahí un poquito más y lo cerramos. Ok, entonces para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Ok, como siempre, 2 puntos bajos dentro del mismo espacio. Entonces ahí, acá tenemos 2. Tenemos 2. Entonces acá tenemos 4. 6, 8, 10 y 12. Entonces ya tenemos los 12 puntos bajos. Ahora vamos a ir por la vuelta número 3, que sería un punto bajo y un aumento por 6 veces. ¿Okay? Entonces voy a tejer aquí mi primer punto y lo voy a marcar. Bueno, acá tengo ya uno y lo marco. Ok, entonces ahí ya tengo mi primer punto bajo y en el siguiente espacio aquí voy a tejer el aumento. Ok, 2 puntos bajos juntos y vamos a continuar esta secuencia en toda la vuelta. Ok, y nos deben salir 18 puntos bajos. Bien, ahora que ya tenemos la vuelta número 3, vamos a tejer la vuelta número 4 y lo vamos a realizar haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Ok, 1, 2, voy a marcar ahí el primer punto, 2 y en el tercer espacio hacemos nuestro aumento. Ahí, 2 puntos bajos y un aumento. ¿Sí? Entonces 1, 2, aumento. Ok, entonces ya lo tenemos ahí. En total tenemos 24 puntos bajos. Ok, ahora vamos por la vuelta número 5 y vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento por 4 veces. Ok, entonces ahí tengo mi primer punto y lo marco. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. 1,
2, 3, 4, 5 y aumento. Ok, entonces en esta vuelta tenemos un total de 28 puntos bajos. Ya está lista la vuelta número 5. Ahora vamos a realizar la vuelta número 6, que van a ser solamente puntos bajos. Ok, entonces voy a poner la marquita nuevamente aquí para que ya no me estorbe mientras estoy tejiendo. Entonces ahí voy a continuar desde la vuelta 6 hasta la vuelta 9 los 28 puntos bajos, ok, solamente punto sobre punto, sin aumento ni disminución, desde la vuelta 6 hasta la vuelta 9, un total de 4 vueltas, ok, cada vuelta tiene 28 puntos bajos. Ya estaría lista la vuelta número 9. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10 con una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Ahí tengo 3, 4, 5 y la disminución. Ahí tenemos la disminución. Nuevamente, esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta, lo que nos dará 24 puntos bajos. Ya lista la vuelta número 10 con 24 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 11, la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución, ok, lo que nos van a dar 18 puntos bajos. Entonces vamos a repetirla 6 veces y al final nos tienen que salir 18 puntos bajos para finalizar el cuerpo de nuestro patito. Entonces acá tengo 2 y la disminución. Ok, entonces lo vamos a repetir en toda la vuelta y nos vemos al final. Ok, entonces ya finalizamos la vuelta y tenemos 18 puntos bajos hasta aquí. Entonces vamos a proceder a cortar la hebra. Vamos a cortar solamente pequeñita y vamos a cortar ahí. Voy a retirar mi marcador y voy a agregar un poco de relleno. Entonces cierre aquí, paso la agujita, me salto este punto y entro en el siguiente. Ok, ahí, y el mismo punto, del mismo punto del que salí, voy a ingresar por aquí, ok, por acá, así, de esta manera, y jalo ahí un poco. Simplemente ya lo voy a cortar. Entonces ahí ya estaría el cuerpecito de nuestro patito. ¿Ven? Ahí está. O naranja. Vamos a realizar un anillo mágico. ¿Ok? Entonces un anillo mágico. Y vamos a tejer dentro de él 6 puntos bajos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
cerramos el anillito y vamos a tejer 2 vueltas más sin aumentos ni disminuciones. Ok, entonces aquí yo no pongo marcador porque simplemente como es pequeña la pieza me va a estorbar. Entonces si tengo que hacer 2 vueltas de solo puntos bajos e inicialmente hicimos 6 puntos bajos en el anillo, entonces tengo que tejer 12 puntos bajos. Ok, 2 vueltas de 6 cada una. A partir de aquí voy a contar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, entonces las vueltas número 2 y 3 ya estarían listas. Voy a ajustar un poquito más el anillo mágico y voy a cortarlo, ok. Voy a cortarlo ahí para que no me estorbe al momento de realizar la disminución. Entonces la vuelta 2 y 3 ya estaría lista. Ahora vamos a realizar la vuelta número 4. Vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Ahí está. Este hilo se abre mucho. 2 puntos bajos y una disminución. Y una disminución. Ahora terminamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Listo. Ahora sí, voy a cortar hebra pequeñita solamente porque voy a pegar las patitas, ok, no las voy a coser, simplemente las voy a pegar. Entonces ya estaría lista ahí la patita. Voy a hacer otra exactamente igual. Vamos a hacer 2 patitas y de las alas vamos a hacer exactamente el mismo patrón, solo que la primera es en naranja y pues las alitas son en blanco, pero es exactamente el mismo patrón. Ok, entonces ya estarían listas las patitas y las alitas. Ahora vamos a realizar el pico. Para el pico vamos a realizar un nudo deslizado. Para el pico vamos a realizar un nudo deslizado. Ok, voy a tomar el gancho de esta manera, voy a subir, voy a sostener y hago una cadenita. Entonces ahí estaría el nudo deslizado y voy a levantar 5 cadenas. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me salto una cadenita e ingreso en la siguiente haciendo un punto deslizado. Continúo con 2 puntos bajos, 1 y 2, y en la última cadenita voy a realizar nuevamente un punto deslizado. Ok, saco y saco, ven, ahí está. Ahora voy a realizar una cadena al aire y corto la hebra, cortita nada más. Ok, entonces ya estaría listo ahí el piquito. Ahora voy a empezar a coser las alitas.
voy a proceder a coser la alita aquí en el cuerpo. Ok, las dos alitas vamos a coserlas de esta manera. Entonces voy a tomar un punto del cuerpo de esta manera aquí. Voy a salir por aquí y voy a tomar un punto de la alita. Y yo voy a dejar una hebra ahí un poco larga para luego anudarla con la otra alita, con lo que sobra del hilo. Ok, entonces ya tenemos listas las dos alitas y acá tengo las hebras. Ahora voy a anudarlas, ahí, para que no se vaya a salir, y voy a cortar un poquito largo. Ahí, y voy a esconderlo dentro del tejido. Y ahí ya tenemos el cuerpecito. Ahora vamos a coser la cabeza y voy a hacerlo coincidir que derechito ahí. Entonces esto terminó aquí. Entonces voy a ingresar por aquí y voy a hacer esta costura. Entonces ahí, entonces de esta manera. Ahora voy a ingresar ahí mismo y salgo por el siguiente. Entonces ahí voy cosiendo. Ingreso nuevamente y salgo por el siguiente espacio, por el siguiente punto. ¿Ven? Ahí voy cosiendo y voy asegurando la cabecita. Entonces por entonces aquí ya sería el último punto y lo voy a asegurar. Ahí jalo bien y salgo por otro puntito. Entonces ahí ya estaría asegurada la cabecita. Voy a perder el hilo y voy a cortar el exceso. Más o menos a esta altura le voy a colocar ahí el silicón. Listo nuestro patito. Ahora vamos a realizar el sombrerito. Vamos a realizar el anillo mágico. Vamos a asegurar y esta cadenita no va a contar. Entonces vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, perdón, al aire, y 8 puntos medios altos. Tomo lazada y un punto medio alto,
2 puntos medios altos. Si no saben hacer el punto medio alto, les explico rápido. Tomo la lazada, entro por el anillo, saco, tomo la lazada nuevamente y cierro todo, ¿ok? Los 3 aritos los cierro. Entonces, ahí ya voy 3 puntos altos. Ahí, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos medios altos. Entonces cierro el anillito y ahora vamos a cerrar con punto deslizado, ¿ok? Entonces acá están las cadenas y nos vamos al primer punto, que sería aquí. Vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado. Levantamos 2 cadenitas y ahí mismo vamos a hacer 2 puntos medios altos para realizar el aumento. Entonces, para la vuelta número 2 vamos a realizar 8 aumentos, lo que nos darán 16 puntos medios altos. Entonces ahí vamos 2 en el siguiente espacio, nuevamente vamos 4 en el siguiente espacio, nuevamente vamos 6, nuevamente 8. Entonces así vamos a realizar durante toda la vuelta, ¿ok? Saltos, todas las vueltas las vamos a cerrar con punto deslizado, ¿ok? Entonces este sería el punto deslizado anterior, lo vamos a saltar, las 2 cadenas también la vamos a saltar y aquí en el primer punto vamos a realizar el punto deslizado para cerrar la vuelta. ¿Okay? Levantamos nuevamente 2 cadenitas y ahí mismo vamos a hacer el primer punto medio alto. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. En el siguiente espacio vamos a realizar nuevamente un punto medio alto, y en el siguiente un aumento. Entonces esta secuencia vamos a repetirla de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta y vamos a cerrar como siempre con punto deslizado y levantamos 2 cadenas para iniciar la siguiente vuelta. Ok, entonces ya cerré la vuelta anterior con 24 puntos medios altos, ¿sí? Entonces vamos a levantar 2 cadenas para la vuelta número 4 y vamos a realizar la secuencia de 2 puntos medios altos y un aumento. Entonces aquí tengo el primero, en el siguiente espacio el segundo y en el tercer espacio el aumento. Aquí el aumento y ahora nuevamente 1, 2 y aumento. Ok, entonces esta secuencia la vamos a repetir en toda la vuelta. Ok, entonces para la vuelta número 5 vamos a realizar solamente punto en cada punto, ok. Tenemos 32 puntos medios altos y vamos a realizar la misma cantidad de puntos en toda la vuelta. Entonces hacemos punto en cada punto para la vuelta número 5. Ok, entonces ya estamos en la vuelta número 6 y continuamos punto sobre punto. Ok, 32 puntos medios altos sin aumentos ni disminuciones, pero no vamos a cerrar esta vuelta, ok, no vamos a realizar el punto deslizado con las cadenas. Ahora les muestro cuando estemos al final.
Entonces continuamos tejiendo y nos detenemos en el último punto. Ok, entonces ya estamos aquí en el último punto. Este es el punto deslizado y las cadenitas, pero ya no vamos a cerrar esta vuelta. Entonces levantamos aquí mismo 2 cadenas y giramos el tejido. Ok, lo vamos a girar y vamos a continuar tejiendo ahí mismo. Okay, los 32 puntos a vuelta. Siempre vamos a hacer 2 cadenas y vamos a voltear. Ok, entonces para la vuelta 7, 8 y 9 vamos a seguir repitiendo esta secuencia. Ahorita vamos a hacer la vuelta número 7. Esta sería la vuelta número 7, la que estamos iniciando. Entonces hacemos 2 vueltas más y regresamos. Ok, en total debemos tener 9 vueltas. Ok, entonces ya estaría lista la vuelta número 9. Entonces a partir de aquí vamos a realizar los cordones. Ok, vamos a levantar. Acomodo ahí. Entonces ahí. ¿Ven? Ahí o el color de la capucha. Vamos a realizar la parte más grande del ojito de la rana y vamos a realizar el anillo mágico, y dentro de él voy a tejer 8 puntos bajos. ¿Ok? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, lo cierro. Y para la vuelta número 2 del ojito y la última, vamos a realizar 8 aumentos. ¿Ok? Entonces nos deben salir 16 puntos bajos. Ahí tengo 2. Ahí tengo 2, 4, un poquito larga para luego hacer una cadenita mágica.
pieza. Ahora vamos a hacer otra exactamente igual. Ok, entonces para los ojitos en la parte blanca, para esta parte hice un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ok, entonces vamos a cerrar de igual manera, pasando la agujita por aquí. Esta altura más o menos, a la tercera más o menos aquí, voy a colocar un poquito de silicón. Ustedes también lo pueden coser si así desean, ok. Yo lo voy a pegar. Entonces aquí voy a colocar el ojito de nuestra ranita. Ahí. Y bueno, chicas, eso es todo por el video de hoy. Como pueden ver, aquí también le hice en otro color y espero que lo puedas realizar. Si es así, no olvides suscribirte al canal para ver más videos tutoriales. Espero que nos veamos en un próximo video. Bye.